Una vez más con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Juan Méndez envía la primera y dice, en Efesios 5, 31, 32 se lee, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se allegará a su esposa y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. Lo que es un misterio se refiere a que el hombre y a la mujer, al unirse en una sola carne, ¿a eso se refiere lo de misterio? ¿O no se sabe cómo es eso de que se hacen una sola carne? ¿Cuál sería el misterio? Mi hermano, al leer el versículo tienes la respuesta. Pablo no dice que el misterio es en relación con la unión de marido y mujer, sino que dice en el mismo versículo, yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. El misterio se refiere a Cristo y la Iglesia. Ese es el misterio que estuvo tratando en toda la epístola, que estaba oculto en Dios desde tiempos antiguos y que ahora se revela. El matrimonio se hace una sola carne, como Cristo se hace un cuerpo solo con su esposa, que es la Iglesia, la esposa del Cordero. Juan Méndez, Efesios 6, 14 al 17. ¿Qué significa cada una de las cosas que aparecen aquí? Bueno, se trata de la panoplia, del armario, de la provisión de armas espirituales, descritas en las figuras de armas de un soldado romano, que estaban tan cerca de Pablo permanentemente. Cada una de esas armas lleva su significado en el mismo texto, de modo que los lomos se ciñen con la verdad, el vestido de guerra es la justicia, el calzado es el evangelio, la fe es el medio de defensa de los dardos de fuego del maligno, la espada es la palabra, etc. Pero todo esto no es para guerrear nosotros contra los demonios y vencerlos, sino para resistir firmes sin caer en sus tentaciones. Los demonios están vencidos. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos en el terreno de victoria en que Cristo nos ha puesto. Ángel Fernández Vidal, tengo una pregunta que a mí me parece complicada. Es un verdadero conflicto humano. Un hombre y una mujer, ambos mayores, creyentes, viudos y jubilados, se enamoran, quieren casarse porque desean vivir juntos, pero se dan cuenta de que si se casan, a uno de ellos el gobierno le retira la pensión por ser incompatible con un nuevo casamiento. Al ser esto así, si se casan, no llegarían a fin de mes con una sola paga. ¿Qué sería lo correcto? ¿Casarse como Dios manda y pasar penurias, juntarse en unión libre para llegar a fin de mes, o renunciar al amor y separarse para agradar al Señor? Esta es una historia de la vida real. Como pastor con experiencia, ¿cuál sería su consejo si estos creyentes fuesen miembros de su congregación? Todo creyente tiene que someterse a lo que Dios determina, aunque aparentemente esto no pueda soportarse. Dios da la solución a los problemas abriendo puertas enormemente extrañas para que resistamos la tentación o aguantemos la prueba. Los que tienen que tomar decisiones tienen que entender si es la voluntad de Dios lo que van a hacer, porque Dios no bendecirá nada que no esté hecho conforme a su voluntad. Ludín Florian Morales. En la parábola del banquete de bodas, Jesús habló en Mateo 22, del 1 en adelante, el personaje que el rey mandó a sacar de la boda por no estar vestido adecuadamente. ¿A quién representa? La parábola está dicha especialmente para los judíos y de forma muy especial para los religiosos que pensaban que podían entrar a las bodas del rey en el sentido de entrar a disfrutar del reino de los cielos cuando Cristo viniera por su esfuerzo personal, cuando el rey había establecido un vestido determinado para entrar al banquete. En ese sentido, Jesús contestó a Nicodemo que para entrar al reino era necesario nacer de nuevo. Dios no permitiría entrar al reino
cuando venga su Hijo, sino solo a los salvos. En ese sentido, la parábola puede referirse al Padre, pero no olvidemos que se trata de una parábola que tiene un solo propósito y no es determinar quiénes son los personajes, sino que para estar en la presencia de Dios hay que nacer de nuevo y que no es por religión sino por fe. En ese sentido, ese que es tomado y echado fuera es una persona que se mezclaba con el pueblo de Dios sin realmente pertenecer al pueblo porque no había nacido de nuevo. Pero vuelvo a insistir, no todos los detalles de una parábola tienen que ser interpretados, sino el argumento central. Y el argumento central de esa parábola es: nadie puede entrar al reino si no ha nacido de nuevo. Israel Saba, ¿a qué se refiere con que si no perdonamos Dios no nos perdonará a nosotros? ¿Cómo puede mi perdón condicionar el suyo? Todos los creyentes pecamos y debemos confesar nuestros pecados para recibir la restauración de la comunión con Dios. Ahora bien, cuando nosotros negamos el perdón por una ofensa recibida, no podemos esperar que Dios restaure la comunión con nosotros porque estamos en pecado, en el pecado de no amar a su hermano. Un pecado no puede ser tratado de distinta manera que otro. Al que cree, Dios le ha perdonado todos los pecados en el sentido de responsabilidad penal, pero no en el de mantener la comunión con Él. Jesús enseña que no pidamos perdón por una falta cometida si nos mantenemos en el pecado de no perdonar a nuestros hermanos, porque pediríamos perdón por una cosa y estaríamos cometiendo otro pecado que también nos separa de la comunión con Dios. Madeline Peraza, ¿habrá niños y ancianos en el cielo? Porque he escuchado que allá tendremos una soledad. Esa es otra curiosidad, porque en el cielo seremos semejantes a Jesús. Raúl Campos, ¿qué es una bendición? Porque en Efesios dice que las bendiciones son solo espirituales. Puede ser una bendición, por ejemplo, encontrar trabajo. Todas las bendiciones de Dios son espirituales porque Dios es espíritu. Las bendiciones como trabajo, salud, paz, gozo, etc., son siempre espirituales por su procedencia, aunque se expresen de un modo material. José Villanueva, ¿en qué tiempo desapareció el Arca de la Alianza? Bueno, se puede vincular la desaparición del Arca con la invasión de los babilonios sobre el año 586 a.C., pero eso no se puede determinar bíblicamente y es muy difícil determinarlo también históricamente. Ángel Fernández Vidal, ¿por qué en Romanos 1:20 dice que al ver en la creación su poder y deidad el hombre no tiene excusa? Lo digo porque en esta revelación no puede saber del Evangelio que le revela especialmente cómo puede ser salvo. Bendiciones. Lo que Pablo está enseñando es que Dios se ha revelado como existente, mostrando su poder y deidad, de manera que el hombre entienda que no hay más Dios que Él, y por tanto el hombre deba adorarlo. Cuando lo desconoce y busca otros dioses para sí, queda sin excusa en cuanto a condenación. La salvación se alcanza siempre por gracia mediante la fe, para todos los que creen a Dios, como ocurrió con Abraham, aunque no hubieran oído un mensaje del Evangelio como el actual. Y Ciro, ¿los animales tienen alma y espíritu? Bíblicamente, ¿qué respuesta hallamos? Los animales tienen alma en el sentido de contenido de vida, es decir, son seres vivos. Pero es necesario entender que el término alma y espíritu se usan en ocasiones para referirse al ser vivo. Así dice el Salmo que Dios le quita el hálito, el aliento y mueren, envía su espíritu, renueva la faz de la tierra. Salmo 104, 29 y 30. El espíritu en el hombre tiene que ver con el medio de relacionarse con Dios. Eso no existe en los animales.
Daniel Aguirre Zacaría. Se refiere al vídeo sobre el libro de Esther. Leo en Esther 1. Claramente fue un banquete por 180 días. Incluso reafirma el término diciendo que luego hizo otro banquete por 7 días. Es decir, 2 banquetes, al menos es lo que dice la Biblia, versión Reina Valera. El llamado primer banquete de 180 días se refiere al modo de comer diariamente de los príncipes, cortesanos, poderosos del ejército de Persia y de Media, que estuvieron reunidos con el emperador, como también lo confirma la historia, durante 180 días para preparar las acciones contra los griegos que habían derrotado a los medo-persas. Por consiguiente, la comida de estos que trabajaron con el emperador durante 180 días fue un banquete diario por la calidad y la cantidad de los alimentos. Pero el verdadero banquete, una fiesta especial para comer y beber, no para trabajar, se produjo al terminar la actividad primera, y fue durante 7 días en el que estuvieron invitados todos los del pueblo. Alicia San Miguel. Estoy totalmente de acuerdo con que Jesús es el Hijo de Dios y que su Padre no necesita presentar ninguna genealogía. Sin embargo, según el pastor judío Michael Rood, que estudió a Mateo durante 17 años, presenta un estudio muy peculiar. Considera que Mateo escribió en hebreo y que al traducirse al arameo, griego y demás idiomas, los escritos perdieron el enlace original con el hebreo, que no fue dado a conocer por la Iglesia. Cuando en la última parte de la genealogía de Mateo dice José, esposo de María, debió decirse padre de María. Es decir, que se presenta la genealogía de Jesús hasta David por medio de 2, José, el padre, y el esposo de María. Los judíos suelen decir cosas muy extraordinarias que no pueden sostener en relación con el Nuevo Testamento. Primeramente, Mateo no escribió en hebreo, escribió en griego, como todos los autores del Nuevo Testamento. Decir que escribió en hebreo y que fue traducido al griego o al arameo y que por esas traducciones hay defecto no es verdad, es una falsedad que muchos judíos sostienen porque creen que el único idioma divino es el hebreo. Y cuando le preguntas por qué, te contestan con esta simpleza. Porque Dios habló en hebreo, tal como lo recoge Génesis. Eso es, como podéis entender lógicamente, una simpleza, una cuestión que no es verdad. Una persona puede estudiar el Evangelio según Mateo durante 17 años o durante medio siglo, pero no puede variar las verdades históricas, reveladas y demostradas en relación con los escritos del Nuevo Testamento, que no fueron escritos en hebreo. En segundo lugar, decir que José, el mencionado en la genealogía de María, era el padre de María y no su esposo, no tiene tampoco ningún sustento, ni en hebreo ni en griego, y mucho menos en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Por otro lado, Jesús no podía ser rey sobre el reino futuro de Israel si descendiese físicamente de José, porque está en esa genealogía el rey Jeconías, que tenía la maldición divina de que ninguno de sus descendientes ocuparían el trono de David. Por eso Cristo está vinculado humanamente hablando con María a través de Natán, no a través de Salomón. Algo que debemos tener en cuenta es que por el hecho de ser un maestro judío no tiene ninguna razón para sustentar lo que la Biblia no sustenta. Verónica Baltazar. Quisiera saber qué significa la palabra Silov de Génesis 49:10. Bueno, es complejo el asunto, pero Silov deriva de una raíz hebrea que significa aquel a quien pertenece, referido
al cumplimiento de la promesa dada a Abraham y relativo al Mesías que vendría, se le anuncia con ese nombre, el que viene o al que le pertenece lo que viene. Manuel Ruiz de Morales Cortés. Algunos cristianos anulan toda la ley de Dios diciendo que ella ha sido abolida por Jesús. Pero yo veo que la ley abolida ha sido la ley en orden a ritos. Por lo tanto, podemos decir que dentro de la ley de Dios hay una parte eterna que permanecerá para siempre en todas las épocas y otra parte añadida a la ley eterna que tenía un tiempo determinado y ese tiempo era hasta que viniera la simiente, la cual es Cristo. Está refiriéndote a lo que se suele llamar la ley moral, escrita por Dios con su dedo en tablas de piedra y en 10 mandamientos. Esa ley moral permanece siempre, puesto que expresa la condición moral que Dios establece para el hombre, fuera de los límites rituales de la ley ceremonial que se extingue por el cumplimiento hecho en Cristo. Ángela Silva. En una obra nueva para creyentes, es decir, una nueva obra fundadora, puede que haya apostolados operativos con milagros para predicar el Evangelio, etcétera, como he dicho, para fundar una iglesia para el Señor Jesucristo, o eso no puede ocurrir más al no haber apóstoles con esa autoridad y milagros como he mencionado. Dios hace milagros siempre. Si no, no sería Dios. Pero los milagros que aparecen especialmente en el Nuevo Testamento tenían el propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Jesús. Los judíos decían que él no había resucitado, que habían robado el cuerpo, que seguía muerto. Y Pedro, por ejemplo, dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y claro está, un milagro no se realiza en nombre de un muerto, sino de un vivo. Pero estos milagros hoy cambian, Dios hace milagros y en la fundación de obras nuevas en países lejanos donde el Evangelio tiene que enfrentarse a idolatría tremenda y a problemas serios, incluso morales y personales, yo diría jugarse la vida. Dios está haciendo milagros sorprendentes para demostrar que el que predican es Dios. En cuanto a apóstoles como los 12 y Pablo, con la misma autoridad y misión, no existen hoy, porque ya han cumplido la instrucción doctrinal del Nuevo Testamento, para lo que fueron enviados. La autoridad delegada por Jesús concluyó con los apóstoles. Los que hoy se dicen ser apóstoles y que tienen revelaciones nuevas de Dios para enseñar con autoridad a su pueblo fuera de la Biblia, los que se llaman apóstoles para cubrir iglesias y establecer pastores con su autoridad, no son apóstoles, son engañadores mentirosos, contrarios a la enseñanza de la Escritura. Ángela Silva. Nuevamente, Pastor Samuel, te repito la pregunta porque no entendí bien, perdón. ¿Lo de ministros competentes es solo para los apóstoles o también para pastores y maestros del púlpito? Ministros competentes del nuevo pacto son hoy todos los que ejercen el don que han recibido, especialmente los de enseñanza como son pastores y maestros. Una respuesta para hoy. ¿Qué le podemos decir a muchas personas que han abrazado este movimiento de las raíces hebreas cuando ellos toman como texto base Mateo 5, 17, 18, donde afirman que el propio Cristo no abrogó la ley, sino que la preservó hasta el fin del mundo porque es la perfecta ley? ¿Qué podemos decirles a estas personas que han abrazado este movimiento herético, considerando que varios se han ido de nuestras iglesias en pos de este movimiento? Primeramente voy a decirte algo. Juan dice que los que se van de nosotros no eran de nosotros. Dicho esto, sin juzgar a todos estos que se van, si la ley mosaica ceremonial y ritual fuese preservada, tenemos un problema muy serio con el sacrificio de Cristo que fue hecho una vez para siempre y que eliminó todos los demás sacrificios legales y las ceremonias rituales de la ley.
porque estos se cumplieron plenamente en Jesús. Con quienes quieren abrazar el judaísmo hay muy poco que decirles que les convenza de su error, porque no creen positivamente que Jesús anuló por su obra redentora los sacrificios y las fórmulas legales que no podían dar satisfacción a las demandas divinas. Hay una israelatría, adoración a Israel y a la religión judía, como si fuese el único pueblo de Dios, cuando realmente el pueblo de Dios es la Iglesia, hoy, en la que están gentiles y judíos. Satanás utiliza a mentirosos para engañar a santos. Oremos para que estos vuelvan a la verdadera fe y entiendan que el judaísmo como sistema religioso se extingue para dar paso a la nueva etapa de la Iglesia de Jesús como pueblo de Dios. Héctor Bravo. Entiendo que hay 4 especies de acrósticos en el texto hebreo donde sí aparecen los caracteres del nombre sagrado, el famoso tetragramatón, puestos en columnas y en distintos capítulos. Otra cuestión singular. Este libro, al igual que varios otros, no es citado en el Nuevo Testamento ni aparece implícitamente. Los judíos terminaron incluyéndolo para explicar y, en cierto modo, justificar el origen de una de las fiestas menores del judaísmo, a saber, la fiesta de Purim. Un dato curioso. La llamada Primera Guerra del Golfo finalizó oficialmente precisamente en el día en que Israel celebraba la fiesta de Purim. En las Biblias de tradición católico-romana aparece con algunas interpolaciones de la versión griega el libro en cuestión. ¿Es un relato históricamente comprobable o solo una narrativa? La respuesta la dio el consejo tradicional judío cuando la aceptó para explicar el origen de una fiesta menor. Si a los judíos, como dijo el apóstol, le fue encomendado el depósito de la totalidad de la revelación divina como privilegio especial, la pregunta que cabe formular es la siguiente: ¿podría la tradición religiosa judía incorporar a la escritura sagrada una simple leyenda? Y la respuesta a la luz de los escritos de Pablo es un categórico no. Mi querido amigo, hermano, no hay duda ninguna que hay interpolaciones en los libros históricos, algunas interpolaciones de leyendas que fueron introducidas por escribas y que no son inspiradas por Dios. Lo inspirado es lo que se escribió en el original del texto. Las leyendas son de los hombres. La escritura es de Dios. J.R. Ñamoz. Quiero pedir un favor, si no es mucha confianza. ¿Sería usted tan amable de grabar cápsulas doctrinales enfocadas a enseñar a la Iglesia sobre los errores comunes de las doctrinas de la prosperidad, positivismo, don de lenguas, profetas, charlatanes que están penetrando en los pastores de las iglesias en Latinoamérica? Estaremos tocando doctrina en algún programa después del verano. De todas formas, es muy complicado abordar todos los temas que tienen que ver con un determinado contexto geográfico. La solución no son tanto cápsulas de doctrina. La solución es que los pastores latinoamericanos prediquen la Biblia y se dejen de historias, de revelaciones, de apostolados y de cosas así que no tienen ninguna base de la Escritura. Están destruyendo el pueblo de Dios porque se limitan a sugerencias y sugestiones en lugar de predicar la palabra. Glorifico a Dios por los muchos pastores latinoamericanos que sí predican la Biblia, enseñan la Biblia, forman a la iglesia conforme a la Biblia y con la Biblia se oponen a las falsas enseñanzas que otros muchos sin Biblia quieren introducir en las iglesias. TH. ¿Murió Elías y Enoc o fueron arrebatados? Perdón por mi ignorancia, estoy aprendiendo en el Señor y sobre este punto hay ciertas diferencias que me preocupan.
fueron arrebatados o llevados por Dios. Joselito, ¿podría explicar Juan 3:16 lo relacionado al unigénito, como viene en el original? ¿Es único o unigénito? Porque algunos le quitaron el génito y dicen que es único. El texto griego usa una palabra que significa literalmente el único de esa condición. Por tanto, unigénito, ninguno más que él. El único a veces lo utilizan los que niegan la Trinidad y los que niegan la deidad de Cristo, porque Cristo es el único Hijo del Padre eterno de esa condición, nadie más que él. Kevin López, si el diezmo no es ley, entonces no es pecado, porque el pecado es infracción de la ley y donde no hay ley no hay pecado. Y si los mandamientos son una demostración en la vida diaria de santidad, ¿por qué el sábado no? ¿Por qué el diezmo, que no es ley, se recoge como ofrenda voluntaria ahora? El diezmo es ley, es asunto de la ley. Porque por ley el israelita estaba obligado a dar a Dios el 10% de lo que era de él. En la iglesia, los creyentes fuimos comprados por precio y ya no somos nuestros. Por tanto, Dios nos convierte en siervos administradores de lo que Él nos da. Y en esa dimensión de administradores debemos ofrendar conforme a la bendición recibida, que siempre será voluntaria y no obligada, y siempre será como mínimo el diezmo, pero generalmente más. Ahora bien, el sábado no está considerado en ningún lugar del Nuevo Testamento como de obligado cumplimiento. Los cristianos no se reunían el sábado para el culto y la ordenanza del partimiento del pan, sino el domingo. Nosotros estamos espiritualmente hablando en el sábado, porque Dios descansó de la obra de salvación en cuyo descanso nosotros estamos. Que se llame diezmo a las ofrendas es una forma idiomática, pero no dogmática. Josefa Repollet. Me gustaría que hiciera un estudio, aunque sea breve, sobre la alabanza y la adoración al Señor. Creo que ya las iglesias no alaban ni adoran, solo cantan cualquier cosa. Y es más lo que se autoexaltan que lo que mencionan a Dios y sus maravillas. Gracias. Es verdad. Y tomo nota para estudiar esto que tú pides. Osvaldo Fuente Alba, quiero preguntarle algo muy pequeño. Yo he puesto en práctica y trato de hacerlo, respeto a una vida cristiana todos los días y he pasado por momentos buenos, muy malos. En estos casos oro mucho y le pido al Señor que me guíe y me cuide. Ahí va mi pregunta. ¿Puedo decirle a cualquier espíritu maligno que quiera hacerme daño en el nombre de Jesús que se vaya? ¿O cómo puedo hacerlo o no hacerlo? Espero que me entienda la pregunta. Mi querido hermano, lo primero que tienes que saber es si el problema procede de un espíritu maligno, que puede originarle sin duda ninguna, o es una permisión de Dios para fortalecer tu fe. El creyente tiene toda la autoridad del Señor para hacer uso de ella y ordenar en su nombre, en el nombre del Señor, al diablo que se vaya, en tentación. Pero el creyente no está puesto para reprender a Satanás. Lo hace solo Cristo. De modo que el medio seguro en las pruebas difíciles, cuando creamos que vienen del tentador, es orar para que el Señor nos libre de las acechanzas del diablo y también nos abra el camino de tránsito en la prueba y la puerta para la salida. Lolo Perdiz. ¿Es correcto decir que Jesús sufrió el lago de fuego? Yo creo que no. Mira, no solo no es correcto, es absolutamente imposible. Manuel, ¿el cuerpo glorificado tendrá libre albedrío?
el cuerpo glorificado no necesita libre albedrío, porque estará transformado a la semejanza de Cristo. Y el pecado ya no estará presente en esa esfera. Por tanto, no habrá tentaciones ni habrá que tomar decisiones. Simplemente hacer lo que Dios determina, alabarle y adorarle, porque Dios será todo en todos. Llegamos ya a la última pregunta de este programa. Ricardo Moreno dice: ¿qué función específica tenían los llamados escribas? Bueno, especialmente hacer copias de la Escritura, y por su conocimiento de ella solían ser maestros de la ley. Al concluir el programa de hoy, agradecemos profundamente vuestra presencia, vuestro interés. Sabemos por los que preguntan que están muchos viendo el programa continuamente, lo que nos permite sentir una satisfacción especial de gratitud al Señor por permitir que algo tan simple y sencillo pueda ser de bendición para el pueblo de Dios. Queremos recordaros que invitéis a otros a estar en conexión con nuestro canal, en donde el martes tienen un mensaje de aliento, miércoles y jueves preguntas y respuestas, el viernes un estudio bíblico y el domingo una reflexión dominical. Mientras esperamos el próximo programa y trabajamos en los programas del canal, pedimos al Señor que bendiga ricamente vuestras vidas, vuestras familias y vuestros ministerios.